La mansión del reconocido empresario Alejandro del Valle siempre había sido un lugar donde reinaba el orden, la elegancia y una estricta rutina. Era un hombre que había construido un imperio con sus propias manos, pero su éxito tenía un precio. Casi no tenía tiempo para su propio hijo, Daniel, un niño de apenas 5 años que vivía rodeado de lujos pero carente de la presencia constante de su padre. Todo cambió el día en que llegó a la mansión una joven llamada Sofía, contratada como la nueva niñera. Nadie imaginaba que su presencia revelaría una verdad que rompería paradigmas dentro de esa casa. Aquella mañana, Alejandro regresó de un viaje de negocios más temprano de lo previsto. Su avión privado había aterrizado antes por un cambio en la agenda, y decidió ir directo a casa para ver a su hijo, a quien no veía desde hacía una semana. Mientras caminaba por los pasillos silenciosos de la mansión, algo llamó su atención, un sonido suave, un ritmo cadencioso, casi como una melodía acompañada de risas infantiles. Era extraño, porque Daniel solía estar callado, tímido, y no solía reír con tanta libertad desde que su madre había fallecido 3 años atrás. Aquello intrigó profundamente a Alejandro, quien siguió el sonido hasta llegar al salón principal. Lo que vio lo dejó completamente inmóvil. Allí, en medio del elegante salón con candelabros de cristal y alfombras persas, estaba Sofía, la niñera, bailando descalza mientras sostenía de la mano a Daniel. El niño reía con una felicidad tan pura que parecía iluminar toda la habitación. Sofía giraba, movía sus caderas con gracia y soltaba pequeñas carcajadas cada vez que Daniel trataba de imitar sus pasos torpes. Había algo mágico en ese momento, algo que Alejandro no había visto en mucho tiempo, alegría genuina. Pero lo que realmente lo dejó sin palabras no fue la escena en sí, sino el parecido que Sofía tenía con alguien que él había amado profundamente. Un parecido tan evidente que casi le hizo perder el aliento. Su rostro, su sonrisa, incluso la forma en la que movía el cabello mientras giraba, todo le recordaba a Valeria, la madre de Daniel. La mujer que había sido su esposa, su compañera y el gran amor de su vida. Sofía no se había dado cuenta de su presencia. Seguía bailando con una espontaneidad que contrastaba con la opulencia del lugar. Daniel, al verlo en la puerta, se detuvo de inmediato y soltó la mano de la niñera. Corrió hacia su padre con esa inocencia que solo los niños poseen, pero incluso al abrazarlo, miraba de reojo hacia Sofía, como si quisiera asegurarse de que ella no se alejara. Alejandro, sin recuperar del todo el habla, solamente logró acariciar el cabello de su hijo mientras intentaba procesar lo que había visto. Sofía, al percatarse finalmente de su presencia, se sonrojó intensamente. Se inclinó ligeramente hacia adelante y se disculpó, pensando que tal vez había cruzado alguna línea profesional. Pero Alejandro no respondió de inmediato. Había algo en ella que lo inquietaba, algo más allá de su parecido con Valeria. Tenía una presencia cálida, cercana, casi familiar. Cuando finalmente logró articular palabras, solo pudo decirle que continuará con lo que estaba haciendo, que no había nada de qué disculparse. Ella asintió, aún avergonzada, y tomó a Daniel nuevamente de la mano, aunque esta vez con más calma y menos pasos improvisados. Más tarde, ese mismo día, Alejandro decidió observarla desde la distancia. Quería entender por qué su presencia lo perturbaba y lo reconfortaba al mismo tiempo. Vio cómo Sofía preparaba la merienda de Daniel, cómo se sentaba con él en el jardín para escuchar sus historias, cómo lo abrazaba cuando el niño se emocionaba o recordaba a su madre. Era evidente que Daniel la había aceptado de inmediato, algo que no había ocurrido con ninguna otra niñera en el pasado. Esa noche, Alejandro llamó al despacho a la administradora de la casa, la señora Ramírez, para preguntarle más sobre esa joven que de pronto había llenado de vida el hogar. La señora Ramírez le explicó que Sofía era una recomendación de una fundación donde ella había trabajado como voluntaria. Era una joven humilde, con una historia complicada. Según la administradora, había perdido a su familia en un accidente cuando era adolescente y había crecido en un internado. Se había esforzado por estudiar y trabajar para mantener a su hermano menor, quien tenía una discapacidad. Su vida no había sido fácil, pero tenía un espíritu noble y una capacidad sorprendente para conectarse con los niños. Alejandro escuchó atentamente, interesado cada vez más. Pero la señora Ramírez añadió un detalle que lo dejó aún más inquieto: Sofía no sabía quiénes eran sus padres biológicos. Había sido adoptada de bebé, pero nunca había logrado encontrar información sobre su origen. Aquello resonó en la mente de Alejandro de una manera inesperada. Recordó una conversación antigua con Valeria, en la que ella le confesó que, antes de conocerlo, había dado en adopción a un bebé cuando era muy joven y vivía en condiciones muy difíciles. Nunca supo que había sido de esa niña. La idea le pareció descabellada, pero el parecido era demasiado evidente para ignorarlo. Sin embargo, decidió no sacar conclusiones apresuradas. Lo mejor sería acercarse a Sofía poco a poco, conocerla mejor, entender quién era realmente.
Los días siguientes, Alejandro comenzó a pasar más tiempo en casa. Observaba cada interacción entre Sofía y Daniel, y cada día se convencía más de que su hijo estaba formando un vínculo que iba mucho más allá de una simple relación laboral. Había veces en las que Daniel, sin darse cuenta, llamaba a Sofía mamá. Algo que partía el corazón de Alejandro, pero que también le mostraba la enorme necesidad emocional que el niño tenía. Un día, mientras caminaban por el jardín, Sofía tropezó con una piedra y cayó de rodillas. Alejandro corrió hacia ella para ayudarla, preocupado. Al tomarla del brazo para levantarla, sus miradas se cruzaron de una manera que los dejó inmóviles por unos segundos. Fue como si ambos reconocieran algo en el otro, algo que no sabía ponerse en palabras. Sofía apartó la mirada rápidamente, nerviosa. Le agradeció su ayuda y continuó caminando, aunque la herida de la rodilla sangraba ligeramente. Alejandro insistió en que dejaría que el médico de la familia la revisara, pero ella se negó. Dijo que estaba bien, que había lidiado con cosas peores. Aquella respuesta le dolió más de lo que esperaba. ¿Qué tipo de vida había tenido esa joven para hablar así? Pasaron unos días y Sofía comenzó a mostrar una confianza mayor con Daniel, pero seguía manteniendo una distancia prudente con Alejandro. Él, en cambio, no podía dejar de sentir un impulso protector hacia ella. Había algo en su fragilidad mezclada con fortaleza que lo tocaba profundamente. Una tarde, mientras Daniel dormía, Alejandro decidió abrirle su corazón. La invitó a sentarse en la terraza con él, bajo el atardecer que teñía el cielo de tonos rosados y dorados. Sofía aceptó con cierta timidez. Hablaron de la vida, de sus sueños, de las pérdidas que ambos habían enfrentado. Fue entonces cuando Sofía confesó algo que lo dejó helado. Dijo que, desde niña, siempre había sentido que le faltaba una parte de sí misma. Que sabía que había sido adoptada y que había intentado encontrar a su madre biológica, pero nunca tuvo éxito. Que lo único que sabía era que su madre la había entregado al nacer porque no podía cuidarla. Mientras hablaba, Alejandro sintió un nudo en la garganta. Le preguntó si tenía algún documento, alguna pista. Sofía sacó de su bolso un pequeño medallón de plata, el único objeto que la acompañó desde bebé. Lo abrió con cuidado. Adentro había una foto desgastada de una joven de tez clara y cabello oscuro. Alejandro tomó el medallón con mano temblorosa. Reconoció de inmediato el rostro de la joven en la fotografía. Era Valeria, su esposa, la madre de Daniel. La respiración se le cortó por completo. Sofía lo miró confundida, sin entender por qué el hombre que siempre mantenía el control estaba tan afectado. Alejandro no sabía cómo decirlo, cómo pronunciar las palabras que ardían en su pecho. Sofía era la hija que Valeria había perdido. La hija que él nunca supo que podría existir. Daniel y Sofía eran hermanos. Pero antes de hablar, respiró profundamente. No quería abrumarla. Le pidió permiso para mostrarle algo en su despacho. Sofía lo siguió, con el corazón acelerado sin saber por qué. Cuando llegaron al despacho, Alejandro abrió un cajón donde guardaba un álbum de fotografías de Valeria. Le mostró una imagen donde ella llevaba puesto el mismo medallón que Sofía tenía en las manos. Sofía quedó paralizada, sus ojos se llenaron de lágrimas. Tardó unos segundos, pero finalmente entendió. Alejandro, con la voz quebrada, le dijo que Valeria había sido su esposa. Que había fallecido hacía 3 años. Y que, por la foto y la historia, estaba casi seguro de que Sofía era su hija. El silencio que siguió fue abrumador. Sofía dejó caer el medallón y se cubrió el rostro con las manos. Lloró como si toda su vida se derrumbara y se reconstruyera al mismo tiempo. Alejandro, con lágrimas también, la abrazó suavemente. No como un hombre que abraza a una mujer, sino como alguien que encuentra a un miembro perdido de su familia. En ese momento, Daniel entró corriendo en el despacho, despertado por la ausencia de su niñera. Se detuvo al verla llorar y sin pensarlo 2 veces corrió hacia ella. Sofía lo abrazó con más fuerza que nunca, sabiendo que ese niño, a quien había amado sin entender por qué desde el primer instante, era su hermano. Alejandro tomó una decisión desde ese día. Sofía ya no sería la niñera de Daniel. Ahora tenía un lugar legítimo en la familia. Le ofreció estudiar, vivir en la mansión, construir una vida nueva, rodeada de un cariño que siempre le fue negado. Sofía aceptó, aunque aún con miedo, porque era demasiado para asimilar. Pero con el tiempo, la casa volvió a llenarse de vida. Daniel no solo recuperó la alegría, sino que descubrió que tenía una hermana mayor que lo amaba con una ternura indescriptible. Y Alejandro, aunque seguía llevando el peso de su imperio, encontró una razón más para seguir adelante, reconstruir la familia que la vida le había arrebatado. El día en que la vio bailar con su hijo, pensó que había sido una casualidad hermosa. Pero resultó ser el momento que desencadenó todo. La verdad lo había dejado sin palabras, pero también le había devuelto algo que creía imposible, una parte del amor de Valeria, viva en el espíritu de Sofía.
Y así, en esa mansión donde antes reinaba el silencio, volvieron a escucharse risas, música, pasos de baile y el eco de una familia renacida. Porque a veces, la vida sorprende de la manera más inesperada, revelando verdades que no solo duelen, sino que también sanan. Y esa verdad, aunque silenciosa al principio, se convirtió en la nueva luz que iluminó sus vidas para siempre.